¿Quieres una moto pero como yo no quieres gastar mucho en gasolina? Entonces estas motos debes de evitarlas por completo, ya que maman más gasolina que un V8 supercargado. La favorita de la Lucin promedio que tiene cerca un Electra es la Itálica 250Z. La moto sí parece más grande, rápida y potente de lo que realmente es, pero lo único que tiene similar con una alta cilindrada es el rendimiento de combustible. Porque sí, mi hermano color lenteja, esta moto de entrada no es un 250 real, ya que su cilindrada es de exactamente 223 centímetros cúbicos, pero su rendimiento es de tan solo 22 kilómetros por litro, si bien nos va. Para que veas lo absurdo que es esto, la Kawasaki Z650 tiene el mismo rendimiento de combustible que esta Itálica. Así es, una moto con el triple de cilindrada y 4 veces más potencia tiene el mismo rendimiento de combustible que esta 250Z. La única buena noticia es que si te compras esta moto, cuando subas de cilindrada no vas a resentirlo en la cartera, porque ya estarás acostumbrado a visitar la gasolinera cada tercer día. La Yamaha R3 es una moto hermosa, le podremos criticar el precio y que cuando vamos a la agencia parece que nos están haciendo un favor al vendernos una de sus sobrevaloradas motos, pero definitivamente su motor bicilíndrico de apenas 321 centímetros cúbicos no es una de ellas, ya que nos entrega una excelente potencia para su cilindrada, ya que nos da hasta 42 caballos de fuerza a las 10.750 revoluciones y un torque de 29.6 Nm a las 9.000 revoluciones, siendo capaz de alcanzar hasta 180 km por hora. La desventaja de tener un motor pequeño con tanta potencia es que el rendimiento de combustible es exagerado si se compara con su competencia. Por ejemplo, la TBS RR310 da sin muchas broncas 30 km por litro, pero me dirás es que bueno, es un motor un poquito más pequeño, con menos potencia y además es un monocilíndrico. Bueno, está bien, te tomo ese argumento. Pero su rival más próximo, la RC390, sí es un monocilíndrico, pero tiene una cilindrada más grande y prácticamente es igual de rápida o incluso más. Y esta motocicleta nos puede rendir hasta 28 km por litro. Y por si fuera poco, checa esto, la Yamaha R3 y la R7 tienen prácticamente el mismo rendimiento de combustible. ¿Ah, no me crees? Mira estos números, dichos por sus usuarios. La Yamaha R3 da un rendimiento de entre 22 a 25 km por litro, mientras que la R7 da un rendimiento de entre 20 a 24 km por litro. O sea, si sacamos un promedio, la R3 nos daría unos 23 km por litro y la R7 unos 22 km por litro, básicamente lo mismo. Y que alguien me explique, ¿cómo es posible que la hermana menor con la mitad de cilindrada gaste lo mismo que la R7, una moto que le duplica en cilindrada y casi en potencia? Me siento estafado. El rendimiento elevado del R3 es una queja que viene arrastrando desde su primera generación, y no es una sorpresa que pues en esta tercera versión tengamos el mismo problema, porque básicamente pues es el mismo motor. Porque o sea, sí, estéticamente cambió y en tecnología se le avanzó, pero el motor es exactamente el mismo desde hace una década. Uno de los peores rendimientos que he visto en una moto se encuentra justamente en una de las marcas más mentirositas en ese dato. Mira, Vento te promete un rendimiento de 30 km por litro tanto en la Crossmax 250 como en las 300. ¡Ay, ajá! Pero el rendimiento real está muy por debajo de lo que nos promete la marca. Verás, en un uso regular estas motos andan dando un promedio de 23 km por litro. Algunos usuarios reportan 22, otros hasta 25 km por litro. Por eso te digo, en un promedio da unos 23 km por litro. Aquí el problema real es que si no le das sus mantenimientos, el rendimiento de combustible puede bajar hasta unos miserables 15 km por litro. Para que veas lo absurdo que es este rendimiento de combustible, estos consumos te los dan Super Sports como la Yamaha R6 o la Kawasaki Ninja ZX6R. O sea, una doble propósito de baja cilindrada te puede entregar el mismo rendimiento de combustible que una super deportiva de 4 cilindros, con más del doble de cilindrada y bueno, en potencia ya ni te digo. La diferencia simplemente es absurda. La buena noticia es que ese rendimiento de combustible tan horrible solo ocurre si eres un irresponsable y no le das sus mantenimientos. Si tienes un buen régimen, tienes el carburador limpio y está bien carburada, el rendimiento de combustible es bastante mejor. Como te digo, te puede dar 25 km por litro. Siguen siendo números no muy buenos, más si se compara con lo que te promete la marca, pero pues ya es un consumo más razonable. No es sorpresa que Dynamo aparezca en una lista de las motos con peor rendimiento de combustible. En realidad cualquiera de sus motos puede entrar sin muchas broncas a esta lista.
porque maman más que tu compa que puso 20 pesos para la peda. Pero la vieja confiable para ejemplificar la cagada de motos que nos vende Dynamo es la R4. Porque ¿cómo es posible que una pequeña moto de 250 centímetros cúbicos y que nos entrega apenas 15 caballos de fuerza nos dé un miserable rendimiento de combustible de apenas 20 kilómetros por litro? Incluso sus dueños, con el cerebro fundido de tanto activo, la equiparan en diseño con una Ducati Panigale. Otros van más allá y la hacen pasar por una de esas motos. Tienen tan distorsionada la realidad de fumar tanto crico que ellos juran que poniéndole unas calcomanías de Ducati a su R4 engañan a la gente. La R4, como te digo, tiene una estética bien deportiva e incluso tiene un doble freno de disco, que nos podría hacer pensar que es una moto veloz y bien potente, y que se puede poner al tú por tú con cilindradas más grandes. Pero ese diseño solamente vive engañando a godines que no saben un carajo de motos, ya que su potencia y velocidad máxima la ponen a competir más bien con una Itálica 150 que con una 250. Lo único que tendrás parecido a una alta cilindrada con esta moto será pues el rendimiento de combustible pésimo que se compara al de una 650. Pero mira el lado bueno, si te gusta Don Joaquín, el despachador de gasolina, pues esta es la moto perfecta para visitarlo cada tercer día, ya que con la autonomía que se carga serás el cliente perfecto para Pemex. Una moto que yo te he recomendado en el pasado es la WS150 de Itálica. Incluso ya vimos que pues ese motor es exactamente el mismo que tiene todo su catálogo de motonetas y prácticamente todas las 150 lo usan. Incluso podemos verlo en otras marcas. En general no es un motor latoso si lo cuidas bien, y al ser justamente eso, el propulsor de decenas de modelos diferentes, sus refacciones son bien baratas y fáciles de conseguir. Pero pues no todo lo que brilla es oro, y una de las quejas más grandes que tiene justamente es en su eficiencia, ya que ningún modelo que lo porta tiene un buen rendimiento de combustible. A lo mucho dan 26, ya con mucha suerte 27 kilómetros por litro, pero en general te puede dar 24 o 25 kilómetros por litro. Y esto en una motoneta de esa cilindrada pues es bastante malo. Por ejemplo, en las motos indies como la Hero Dash, con un motor de apenas 125 centímetros cúbicos, pues genera prácticamente la misma potencia, pero ese motor es bastante más eficiente, ya que nos puede rendir hasta 40 kilómetros por litro, o sea casi el doble que nos da ese motor chino. Y si se compara con las motos japonesas, pues ahí sí tiene todas las de perder, porque en sus motores 125 o 150 de Honda o Yamaha dan sin muchas broncas 45 kilómetros por litro, incluso algunos te pueden dar hasta 50, y como ves es un rendimiento muy ridículo el que te puede dar este 150, que como te digo lo porta la WS150 o la Vitalia, y los equivalentes en Vento que serían la Terra o la Hipster. Incluso hay una moto que le duplica en cilindrada que te entrega un mejor rendimiento de combustible. La X-Max de Yamaha da 30 km por litro, y esa es una motoneta con un motor de 292 centímetros cúbicos. Y pues como lo ves, estas motonetas no se acercan ni de chiste a ese consumo. Así que sí, en el pasado y muy probablemente en el futuro te seguiré recomendando estas motos, porque pues son baratas y fáciles de conseguir y mantener. Pero pues siempre te voy a recordar esto, que si una de tus prioridades es el gasto de gasolina, pues estas motos ni de chiste son una buena opción. Una de las marcas que prometía darle pelea a las motos chinas como Itálica y Vento, pero ofreciéndonos mejores características con precios muy similares, era CF Light, y una de sus motos más esperadas era la Dual 230, pero solo vino a decepcionar. No solo salió con un precio exageradísimo, que ya fue rebajado 3 veces, y por fin actualmente tiene un precio de 31.990 pesos, un precio mucho más competitivo que pues el original. Pero no conforme con ser más cara que su competencia, por lo menos en un principio, además es una de las menos potentes, ya que nos ofrece tan solo 14 caballos de fuerza, y mínimo se defiende en torque, pero pues no es por mucho, ya que la Itálica de M200 entrega casi lo mismo. Pero en donde sí vino a decepcionar y a prácticamente darle las nalgas a la competencia fue en el rendimiento de combustible. ¿Ah, no me crees? Mira, Itálica y Vento no son conocidas por tener los grandes rendimientos de combustible, pero imagínate qué tan mal lo hizo esta Dual, que la de M200 y la Crossmax 220 tienen mejor rendimiento de combustible. La de M200 anda dando un rendimiento de entre 26 a 27 km por litro. La Crossmax 200 nos ofrece prácticamente lo mismo, un promedio de 26 km por litro. Pero la Dual dijo: ¡Me mama el puto exceso! ¡Vamos a matarnos! Y como Gordon Buffett se dejó ir con todo, porque esta moto te puede dar tan solo 18 km por litro.
una cifra de risa ya que la marca nos aseguraba que daría 31 km por litro, pero pues nada que ver. Si bien te va y manejas como abuelita, el rendimiento es de máximo 25 km por litro, números igualmente ridículos para un motor de apenas 229 centímetros cúbicos. No mames, este rendimiento de combustible es tan malo que hasta una Suzuki DR650, una moto que tiene más de 3 décadas en el mercado, que es carburada y tiene un gigantesco monocilíndrico, puede darnos mejores rendimientos de combustible que esta moto. Por eso esta Dual fue una decepción y la burla del gremio, porque aparte de ser una moto fea, con un desempeño inferior a sus rivales chinas, tuvo el descaro de ser más cara que ellas, ser más lenta y además ser súper tragona de combustible. La doble propósito que prometía romper el mercado solo está rompiendo pero la cartera de sus usuarios, con ese rendimiento tan mediocre que nos ofrece. Soy feo a mucha honra. Generalizando un montón, las marcas chinas pues no nos ofrecen un muy buen rendimiento de combustible en la mayoría de sus motos, pero es que pues algunas, como lo viste, exageran con esos números tan bajos que nos ofrecen. Y bueno, como ves, no solamente ellas pueden ofrecer rendimientos de combustible malos, también algunas japonesas lo hacen. Pero dime tú, ¿eres alguien que le importa el rendimiento de combustible o es algo que pues te da igual? Los leo en comentarios.